Estamos entrando en el cuartel de la Corporación Bíblica Los Apóstoles, una corporación de la que se tiene testimonios escritos desde el año 1662, es decir, desde hace 334 años. Ocurrió que hubo un paréntesis en 1776 debido a las prohibiciones obispales, como le pasó generalmente en distintas oportunidades a lo largo de la historia a la Semana Santa de Puente Genil, desde 1776 a 1796, 20 años que estuvieron sin salir los apóstoles. Es la razón por la que en 1966, es decir, dentro de un par de años, celebraremos los 200 años de la refundación. Pero ya digo, el testimonio escrito más antiguo que existe de la salida de esta corporación es de 1662, junto con otras 4 o 5, como fueron los evangelistas, los profetas, las sibilas y otras tantas. Vemos la campanita, ya se ha visto la campanita que los hermanos al entrar tocan al tiempo que exclaman Paz Bovi, la salutación típica de este cuartel, la paz sea con vosotros, a la cual contestan los hermanos presentes en el cuartel con la frase también en latín con voz venga. ¡Paz Bovi! ¡Voz venga! ¿Qué pasa, hermano? Este cuartel fue propiedad de esta corporación desde el año 1942, algo más de 50 años. Como todos saben, los cuarteles no fueron propietarios de su casa hasta hace poco tiempo. En 1986 hubo un incendio fortuito, con lo cual hubo un deterioro considerable de los enseres de la corporación, las mesas, las sillas, el horroroso techo de escayola que se había cubierto aquí en la corporación, que nos hizo, tuvo un componente desfavorable evidente, el incendio, de deterioro, de estropicio, pero también tuvo un lado bueno de hacernos ver que las tirantas y los caballos que estamos observando era un ornamento extraordinario para el entorno de un cuartel de la tradición y la solera de esta. Así fue como se pudo recuperar el cuartel antiguo, tal como estaba en sus tiempos y que fue un granero. Como se puede ver, el diseño del cuartel responde a lo que se entiende como un cuartel tradicional, la sencillez de la distribución, la simetría en la decoración, hubo que hacer cuadros nuevos, etcétera, y un sinfín de cosas que se han ido mejorando con aquella fatídica oportunidad. Podríamos ver, cuando tú quieras, se ven las estas caricaturas, pero para eso tienes que moverte de uno en uno. Tenemos en imagen una serie de caricaturas, incluso en algunos casos verdaderos retratos, que pocas corporaciones los tienen. Ocurrió que en los años 50, finales de los 40, de la década de los 40, un señor que se apellidaba y firmaba sus obras como Sesmero, solía venir por el cuartel de los Apóstoles y en un rincón se ponía a hacer apuntes a carboncillo. Y así consiguió estas caricaturas, estos retratos tan ocurrentes y al mismo tiempo tan bien hechos. En primer lugar, podíamos ver algunos, porque son personas muy conocidas en Puente Genil. El primero que podemos ver en imagen es el de José Rivas Quintero, Pepe Rivas, nuestro chiquito. El segundo lugar, Antonio Velasco López, el Valilla, son 2 caricaturas. En tercer lugar, Antonio Domínguez Padilla, que fue cajero del ayuntamiento, es un auténtico retrato con mucha fidelidad. En cuarto lugar tenemos a Rafael Moyano. Casi todos tienen un atributo al pie que corresponde a su profesión o al menos a su afición. Aquí podemos ver en Rafael Moyano una bomba, porque era coronel de artillería. En quinto lugar tenemos al poeta Pérez Carrascosa, que fue apóstol,
en su año de juventud, como se puede ver no tiene bigote todavía. Posteriormente podemos contemplar a Bernardino Solano, un apóstol muy tradicional y muy mayor entonces. El siguiente que estamos contemplando es Francisco Carmona, Paco Lindo, que tiene un hijo extraordinario apóstol como él también lo fue. Le sigue Miguel Leiva, un apóstol de una solera y una tradicionalidad extraordinaria, con sus palillos. Era un gran entusiasta de los tambores de los apóstoles. Y le sigue su hermano, que tiene alrededor del cuello un collar de corazones. Era un auténtico enamorado, era don Juan Impenitente. Le continúa nuestro entrañable Francisco Jurado, Curro Jurado, tan flamenco, que tiene también de atributo un gallo de pelea. Entonces había un ruedo donde se corrían los gallos en Puente Genil, una gallera, y él cuidaba sus pollos para competir en esa gallera. Hoy salen los apóstoles en procesión perfectamente uniformados, por llamarlo de alguna manera. Pero hubo un tiempo en que los mantos y las túnicas eran de distinto color. Como podemos ver, esa imagen de San Matías que vemos tiene el manto blanco, la túnica blanca y el manto de color distinto. La siguiente ocurre al contrario, tiene la túnica de un color oscuro, probablemente sea morado o azul, y el manto de otro color, y así sucesivamente. Ocurría, como suele ocurrir hoy también, cada vez que tenemos la suerte de que llueve, que los apóstoles no suelen salirse de la procesión, a pesar de la lluvia. Siguen al Maestro, a Jesús Nazareno, lo siguen aunque diluvie. Esa es una costumbre, una de las tradiciones más firmes de los apóstoles. Naturalmente aquellas túnicas de principios de siglo no tenían el tinte precisamente demasiado sólido, desteñían y era un auténtico problema. Por eso hoy día se tiende a tener eso, una uniformidad. Pero a título de curiosidad podemos relatar este hecho en que los dos se iban perfectamente contrastados de colorido. Contemplamos ahora una serie de trofeos conseguidos por hermanos de los apóstoles en la exaltación de la saeta cuartelera que se celebra anualmente, organizada por la Peña Don Gonzalo. En primer plano tenemos el Pórtico de Jesús, también el Romano, el Alpatana y el Muñidor, el Picorucho, y también el más cualificado de estos trofeos, de estos galardones que se dan anualmente, como es la vieja cuaresmera. Todos ellos han sido conseguidos por los hermanos Miguel y Antonio Martín Flores, en esa competencia que se celebra durante la cuaresma de todos los años, y en la cual ya tienen seguidores. Naturalmente a ellos no quieren repetir, han conseguido todos los trofeos y finalmente han delegado en otros hermanos que lo hacen divinamente, algunos de ellos también Martín, y que se presentan como todos los años en libre competencia con otras corporaciones. Hay que hacer mención lógicamente a que la saeta cuartelera dialogada, tal como hoy se da en las corporaciones en Puente Genil, tuvo el origen aquí en los apóstoles, con dos hermanos de sangre que además eran hermanos de la corporación, Manuel Hierro y Juan Hierro, allá por los años 20, y que esa tradición que se inició aquí la continuaron otros hermanos como José Rivas Quintero, Antonio Velasco el Valilla, y hoy actualmente la ostentan estos dos hermanos que tanto mérito tienen al haber conseguido estos trofeos anuales. Ya está infiel.
el pecado perdonado y consumado la victoria. que el Padre Eterno ha mandado. Excelente saetero y estimable persona, Manolo Reina Almeda, que fue asesinado en Córdoba en 1981. Y a su lado tenemos a José Rivas Quintero. En esta relación, no podía faltar en esta relación de recuerdos, naturalmente, el hermano Francisco Merino Gallardo, que falleció el Jueves Santo del año pasado. Aquí lo tenemos en la fotografía provisional. Pretendemos ponerle un marco más en consonancia con el resto de la corporación. Y otra foto que esté incluso tal como era en sus últimos días, que la tenemos aquí. Fue un trauma tan grande el año pasado, en plena Semana Santa, con un hermano tan querido que se merece una distinción especial, lógicamente. Estos cuadros son un recuerdo de una actuación de los apóstoles en el patio de la Diputación hace exactamente 7 años. Fueron los apóstoles con los tambores a cantar, a interpretar el Evangelio según San Mateo, invitados expresamente. Nos pusieron un autobús, fletaron un autobús para esto, y allí estuvimos representando a la Semana Santa de Puente Genil en un acto digamos de trámite. Tampoco fue excesivamente preparado, era realmente lo que aquí se acostumbra a hacer el Jueves Santo. Aquí vemos el Evangelio que se lee todos los sábados al regreso de Jesús, después de la subida al Calvario y hacer las paradas obligatorias ya tradicionales. O un hermano lo lee, algunos se lo saben y lo explican, y se tiene una reflexión sobre ese Evangelio. Paralelamente al libro este se ven unos cordones que son los que el presidente de la corporación, el sábado santo exactamente, por la noche, después de la junta en la que se elige nueva directiva, le impone al presidente entrante el símbolo del poder, digamos así, de la autoridad en la corporación. Le cuelga al cuello estos cordones y lo inviste de alguna manera para que tenga un mandato feliz en su ejecución. Esa misma mañana se reunirán los apóstoles, los discípulos predilectos. Y uno de ellos, San Felipe, nos contará sobre la antigüedad de esta famosa corporación. La antigüedad de la corporación se remonta al tiempo en que se hacían los actos sacramentales en la puerta de la iglesia. El número de componentes de esta corporación es el de 26 en la actualidad, y hay, pues, en fin, cierta preferencia para vestir la ropa que después hablará el hermano San Juan. Hay una cosa simpática y característica de esta corporación, que es el saludo a la entrada al sitio donde se reúne normalmente y con frecuencia. Y es que siempre se dice paz vobis, es decir, la paz del Señor sea con vosotros. Y los que ya están dentro de la corporación pues contestan con vos venga. La costumbre de la forma en que se visten los martirios pues
hay que resaltar de ello que siempre el hermano que entra de nuevo en la corporación nunca puede vestir los números 1, San Pedro, el número 2, San Andrés, ni el número 12, San Matías, porque se deja esta figura a los hermanos que llevan más tiempo en la corporación para que ellos guíen y conduzcan a los demás durante todo el resto de las procesiones. El hermano San Juan les va a hablar ahora de la cosa de antigüedad y de tradición de los padres. Todos los que vestimos esta figura bíblica, pues lo hacemos con un gran fervor, porque es una cosa que trasciende de padres a hijos. Esta figura que yo he visto, San Juan, la vistió mi padre 50 años antes que yo. Yo llevo 10 años vistiéndola. Mi padre murió con 83 años y estuvo aquí por estos 50 años fijo en esta figura. La pidió porque era un sacrificio enorme llevarla. Con la continúo llevo 10 años. Esto supone un gran sacrificio a todos los hermanos que vestimos estos martirios, porque es una cosa muy pesada. Tenemos que estar fijos en la procesión sin mover absolutamente nada del cuerpo. No se puede mover ni la mano ni nada, continuamente en la procesión inamovible. Y esto pues supone un sacrificio enorme. Yo el martirio que llevo es el cáliz, este cáliz muy pesado, lo llevo en una mano, la otra mano elevada, con los dedos señalando. A esta misma corporación del apostolado pertenecen las figuras del diablo y la muerte, rostrillos que son obra del fotógrafo y artista Bordas. Este otro recuerdo, este es más reciente. El año pasado tuvimos una invitación por parte de la Universidad de Sevilla, concretamente por el aula magna de filosofía, y acudimos los apóstoles. Se dio una conferencia de 2 horas y media en esta aula magna de filología, como digo, tratando de explicar lo que supone la Semana Santa. Hubo cuatro oradores: Miguel Jiménez López, Pedro Rivas Bachón, Miguel y Antonio Martín Flores, amén de algunos hermanos que también fueron a representar figuras de distintas corporaciones. Se cantaron cuarteleras, se explicó todo lo que concierne a la Semana Santa y sin duda fue un éxito. Este es el cartel anunciador que se expuso por toda la universidad con gran afluencia de público y que, como digo, es un recuerdo de esta corporación, como otros tantos que desaparecieron lamentablemente en el incendio, como fueron las caricaturas hechas, las siluetas hechas a tijerilla por el poeta Pérez Carrascosa, propios versos de él, fotografías de mérito por su antigüedad, etcétera. Estamos en imagen, tenemos en imagen la muerte y el demonio con las cadenas, los picoruchos, esa procesión tan sui generis que desfila por nuestras calles el Viernes Santo por la noche. Que hay dentro de la propia corporación de los apóstoles o adherida, como es Adán y Eva, como son los santos varones, y como estuvo en un tiempo también vinculada estrechamente con los apóstoles la cofradía del lavatorio. Hay que explicar algo sobre los tambores. Los tambores que vemos en imagen se tocan aquí toda la Cuaresma. Los 40 días de ayuno y abstinencia tradicionales
se tocan siempre que se quieran, a diario, porque aquí hay reuniones diarias, y especialmente los sábados de Cuaresma, cuando antes y después de subir a Jesús se cantan cuarteleras y se tocan por todos los hermanos que asisten a la Junta. Hay una particularidad: el presidente multa al que no sabe sacar o no sabe pararlo. En definitiva, es otra de las tradiciones de aquí de Puente Genil, de nuestra corporación. Hay muchas versiones sobre el significado que pueda tener los tambores, la muerte y el demonio desfilando por las calles de Puente Genil. Uno que quizás tenga más verosimilitud es el que es un trasunto de las danzas medievales de la muerte. Todos recordamos, sobre todo especialmente por la literatura, que en tiempos de peste, de carestía económica, se hacían unas danzas, un mimetismo de la muerte por las calles. Acompañado, era casi un auto sacramental. También se habla de una mofa de lo que pueda ser la exaltación de la pasión de Cristo. Yo creo que lo define, es muy escueta y certeramente, la saeta cuartelera que se canta aquí en Puente Genil. Ya está el infierno cerrado y abierta la inmensa gloria, el pecado perdonado y consumar la victoria que el Padre Eterno ha mandado. Se trata sencillamente que Jesucristo, al morir en la cruz, redimió a todos los cristianos. Entonces el demonio y la muerte hacen una procesión de despedida, porque ya están proscritos, ya están marginados por esa redención que a todos nos salva, ¿no? Esa puede ser otra de las interpretaciones. Tenemos aquí un documento fotográfico de magnitud. Se trata de una fotografía, quizás sea la más antigua de todo Puente Genil, de 1830 nada menos. Ocurre que la fotografía empezó a consolidarse hacia 1827. Por eso se ve quizá ese deterioro tan grande, ese color sepia propio de las fotografías primitivas, de los orígenes de la fotografía. Aquí tenemos otra de principios del siglo de la Corporación de los Apóstoles, en un estudio, parece que es un estudio al final, los tambores, la muerte y el demonio, a la que hemos aludido con anterioridad. En el cuartel que tuvieron los apóstoles en la calle Borrego, antes de tenerlo en propiedad, deambularon como todos los demás con corporaciones por distintas casas donde les cedían, las alquilaban, etcétera. En la Cuesta Borrego hicieron esta composición, digamos, espontánea. Ahí tenemos a Bernardino Solano, en primer plano a la izquierda, a Marcelino Jurado, perito del ayuntamiento, Rafael Moyano, el coronel de artillería, a la derecha amenazando jocosamente al poeta Pérez Carrascosa, sentado a Antonio Velasco el Valilla, de pie con el basto de San Bartolomé a José Rivas Quintero. En fin, es un conglomerado espontáneo, como digo, vestido de apóstoles. Otro tiene el gorro de un santo varón y otros están vestidos de Adán y Eva. Fotografías antiguas de los apóstoles, como otras tantas. Esto es un San Marcos, o poco menos, vestidos todos en una finca de campestre. Hay que decir que los apóstoles iban a San Marcos todos juntos, y como eran los signos de la época, llevaban a sus mujeres, pero ellos se reunían con independencia de ellas a un lado con los críos y ellos a otro con sus salmorejos y sus cánticos. Tenemos aquí una fotografía del año 42, exactamente en los comienzos de este cuartel. Como se ve,
era realmente un granero desarbolado totalmente y que estaba pendiente de decorarlo, pintarlo y acondicionarlo para la corporación. Y vemos ahí a los hermanos que se describen: Miguel Pino, Migueles, Manuel Morales Quirós, Antonio Velasco El Valilla, Luis Carvajal, Curro Jurado, Manuel Reina Almeda, entre otros. Después, ese Chubesky que se ve inicialmente ahí a la derecha tomaría cuerpo y llegaría a tener un tubo que ascendía hasta el techo. Era el desahogo y la calefacción y hasta casi la propia cocina de todos los días. Había un dicho que aseguraba que los apóstoles nunca se ponían las sartenes mohosas. Y así era, estaban aquí todos los días. Unos pocos de amigos, de tertulia, copeando, en definitiva, haciendo corporación. Vemos aquí otra fotografía de los años 30. Esto es el Viernes Santo a mediodía en el estudio de Maricel, la esposa de don Agustín Rodríguez, aquel profesor emérito de Puente Genil. Y reconocemos a primera vista a Bernardino Solano a la derecha, Antonio Velasco López, el tercero a continuación, hacia la izquierda, y en último término a este semanantero ejemplar que es Antonio Muñoz, rasoda y poeta. Esta es otra de las fotografías antiguas de 1890 y tantos. En un cuartel de estos espontáneos que entonces había que recurrir. Podemos ver a los hermanos en una actitud de descanso, digámoslo así, y entre ellos podemos distinguir a Julián el Carbonero, que es el primero a la izquierda, y al segundo conde de Casa Padilla, que es el de sombrero de galleta, que está ahí con su palomita. El hombre es muy compuesto. Esta es otra fotografía también, esta más bien del año 1920. Podemos observar a los hermanos vestidos de picorucho y de distintos atributos de los apóstoles, con lo que se solía comer en la corporación, y entre ellos el tercero a la derecha, el que fue alcalde socialista, primer alcalde socialista de Puente Genil, don Antonio Romero, que fue presidente ese año también de la Corporación de los Apóstoles. Tenemos aquí un regalo inestimable de nuestro querido amigo Antonio Llanes Velasco. Se trata de un lienzo del pintor pontanés José Montilla Reina. Representa, como se puede ver, el Espíritu Santo en forma de paloma. Lo regaló hace 6-7 años y casi de una manera informal. Quisimos hacerle una recepción como se corresponde con el obsequio, y el hombre llevaba prisa y no se detuvo. El caso es que lo tenemos ahí con una dedicatoria de él, y desde aquí podemos y queremos agradecerle ese detalle que tuvo tan espléndido con nuestra corporación. Preside, como se puede ver, todo el cuartel, como a su vez el propio cuadro de Jesús Nazareno en el otro extremo del cuartel preside también por su parte. Esta es la presidencia que tenemos en los apóstoles, el maestro. Por eso quizás, y por otras tantas razones, no se mueven los apóstoles detrás de él, en la calle y en cualquier otro sitio. Se trata de que después de 334 años de antigüedad reconocida, los apóstoles tienen una serie de costumbres ya arraigadas, de tradiciones, de las que podemos presumir, sin deterioro, sin menosprecio de nadie en absoluto. Pensamos que cada corporación tiene su propia personalidad y debe mantenerla. Pero tratándose de los apóstoles, ya se ha hecho mención del Pafovit de salutación a la entrada, y hay que hacer referencia al quitar las manos de la mesa cuando estamos en junta, por aquello de que Judas metió la mano en el plato,
de los sorteos inmediatos a vestirse en procesión para que todo el mundo esté presente, de la votación de un candidato que se hace en la cocina, por si alguno no sabe leer o escribir, que tizne con la papeleta con el dedo manchado de la sartén, la frugalidad en la mesa, en las comidas, que hoy se ha prodigado mucho la abundancia. Nosotros mantenemos la costumbre de que es un motivo para dialogar, para charlar, para cantar, no un motivo para reponerse. Tenemos también otra costumbre, como son los cocineros, durante las 17 juntas que tenemos al año, aparte de Semana Santa, nos guisamos nosotros mismos. Así hay, al tiempo que una competencia y una variedad, un ahorro considerable. ¿Quién mejor que un hermano para mirar por la caja de la corporación? Los rostrillos, que no nos los quitamos en ningún momento una vez puestos, salvo cuando llegamos al cuartel. Que los invitados, cuando estamos en junta, entran a la corporación, pero los tenemos un momento hasta que termina la junta en las mazmorras. El tocar la campana en la reverencia de la tarde, cuando se recoge Jesús Nazareno, que es un privilegio, no es una tradición, realmente es un privilegio. Y otras tantas menudencias que se podrían mencionar, pero que sería muy larga de relatar. No queremos cansar a nuestro auditorio. Solamente añadir aquella saeta cuartelera tan bonita, como otras tantas, con letra apostólica, que aquí se cantan en el Jueves Santo, que dice: 12 pobres y humildes fueron por Jesucristo elegidos, para que apóstoles fueran y de su gloria testigos.